Hola de nuevo, bienvenidos a Yo de Muro, diario de un coleccionista. En efecto, volvemos al formato 4K y no porque yo quiera, ya que no tengo absolutamente ninguna gana de pasarme 48 horas editando el puñetero vídeo por la basura de memoria que tiene mi PC, mi ordena, equiparable a la propia. Es lo que hay, pero creo que el formato, creo que las boxes lo merecen. Y como lo merecen, pues volvemos a este formato. A ver si por lo menos, ya que me curro el vídeo, pues lo veis verdaderamente bien, o así considero que ha de ser. ¿Qué es lo que os presento? Os presento dos boxes tirando de meroteca. Hablaremos luego de la meroteca y lo que me he encontrado por ahí, editadas por Island Records, así como promocionales, se decían, del año 98 y el año 2002. ¿Y qué mostraban? Pues, ¿qué promocionaban? Pues evidentemente el Dives 80-90 y el Dives 90-2000. La verdad es que son recopilatorios de los más chulos para una banda. U2 no es que tuviera muchos recopilatorios, por decir, hasta la fecha, por no tener ninguno, pero realmente estaban los temas, los remixes, las remezclas, las caras B estaban muy logradas en estos dos recopilatorios. Así que ahora lo veremos. En base a historietas, no os puedo hacer muchas historietas, hemos hablado de ellos muchísimas veces. Irlandeses, año 76, año de su creación, 45 años en danza, una barbarie, 45 años. Y la verdad es que, bueno, de aquellos grupos que dices, a ver, sí, formado por 4 tipos, ya lo sabéis, Bonovox, que hizo para mí una de las mejores colaboraciones junto a Clannad, In a Lifetime, esa canción es impresionante para mi gusto, el señor Adam Clayton con sus historias, el señor Larry Mullen Jr. con su batería y el señor The Edge con su guitarrita. 9 Grammys, considerada durante mucho tiempo la mejor banda en directo, evidentemente entre 2000-2010 lo reventaba. Quizás a fecha de hoy no sea así, o sí, si volviera a hacer, en el momento que vuelva a hacer conciertos lo reventará igualmente, aunque sí que es verdad que desde los primeros conciertos que vi a los últimos hay una grandiosa diferencia. La voz de Bono no es la misma, evidentemente son muchos años, y la cohesión del grupo tampoco es la misma. Y esto siempre lo hemos hablado, lo hemos comentado y lo repetiré. Es muy complicado con un grupo que ha hecho cosas tan brutales. La verdad es que es una banda que me acompañó mucho a finales de los 80, sobre todo gran parte de los 90. Y es arduo, es harto difícil con el dinero que ganas o con el estatus que coges seguir haciendo cosas buenas. Las últimas, hay quien dice que sí, para mí, ya lo comenté en el último vídeo, para mí el All That You Can Leave Behind, lo he dicho medio bien, es lo último que me dijo alguna cosa, algún tema aparte o algún tema por separado de alguno de los álbumes, pero el último para mí es infumable. Pero bueno, son nudos, seguirán sin nudos y evidentemente lo que vaya saliendo, pues la gente lo irá comprando. Y seguro que si vuelven a abrir estadios lo seguirán reventando. Y hablando de esto, hablando de bandas que alguien dice que U2 es una banda sobrevalorada, no creo que sea así. Creo que quizás ninguna banda sea sobrevalorada, o sí o no, depende desde el ángulo en que lo veas. Depende desde el prisma en que lo veas, depende de los gustos que te acompañen, depende de lo que suelas escuchar. Y hablando de grupos sobrevalorados, y aquí vuelvo a lo de tirar de meroteca. Resulta que, bueno, no voy a engañaros, sabía que la tenía, pero no sabía bien dónde, y tirando de estantería, para arriba, para abajo, por aquí, por allá, quitando una cosa, poniendo otra, pues he encontrado una cosica. Y aquí, como siempre digo, acción-reacción. A ver qué os parece, ¿eh? Os voy a explicar un poco de esto, sí que os haré, hostia, si no viene al caso, pero igual iré muy rápido. Simplemente pregunto,
¿Queréis que haga el unboxing de este error? ¿Sí o no? Esto es la discografía completa de los grandiosos, o no, escarabajos de Liverpool. Que como no, cuando empecé con esto en serio, entre comillas, sobre todo con las ediciones japonesas, como esto es una edición japonesa, encima en mono, esto es un error que asumo, mea culpa. O sea, no tiene nombre lo que hice. Y editaron esto. Y parece ser, y te dejas arrastrar, y a muchos a mí me ha pasado, y a muchos habrá pasado o no, parece que sea obligatorio como coleccionista tener la discografía de Beatles. Pues me vais a disculpar, pero no es ni obligatorio, ni es necesario, ni tienes que tenerla para ser un buen coleccionista. Todo lo contrario. Yo tampoco tengo a Rollins, no tengo a Pink Floyd, no tengo a Led Zeppelin. O sea, hay 50.000 millones de grupos que no tengo. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque no he compartido con ellos absolutamente nada. Ni magia, ni conciertos, ni vivencias, ni aventuras, ni una noche de gloria. ¿Por qué no decirlo? Es verdad. Entonces, ¿por qué compré esto? Pues me dejé arrastrar. Como os he dicho, me dejé arrastrar, me sonaban algunos temas, evidentemente. Ojo, a los Beatles sí que digo una cosa, esto quiero decir, es un grupo al que tenemos que respetar como tal. Es un grupo que ha perdurado por los años de los años, amén, y seguirá perdurando, por supuesto, del que aún vive el Paul McCartney, evidentemente. Pero claro, depende de la edad que tengas, depende de lo que digo, si has estado con ellos o no, pues te gustará o no. Pero pediría que fuéramos todos, me incluyo, más respetuosos. Oye, es que todo viene de los Beatles. No, ¿cómo va a venir de los Beatles? Antes venía de la música negra todo. Y antes de la música negra vendría, pues yo qué sé, de un tío dándole ahí con un hueso encima de la cabeza de un jabalí. Es que no, todo viene de algo, sí, en la historia de la música viene una cosa detrás de otra. Y todo está influenciado, bueno, pues unas cosas y otras no. Antes, no hace tantos años que apareció, bueno, sí, pero bueno, los sintes no aparecieron hace tantos años. La música electrónica depende de qué tipo de ritmos, y esto viene de aquí, esto viene de allá. Pues bueno, lo que quería decir es esto, ¿vale? Quería hacer aquí un llamamiento a la paz para comentar. Coleccionistas, a los que gusta Beatles y tenéis la colección de los Beatles, enhorabuena. A mí particularmente no es que me guste ni me deja de gustar, puedo escucharlos, pero es que esto ni me lo he escuchado. O sea, yo los álbumes me dices, ¿este en qué álbum está? No tengo ni idea. Lo sumo que me escuché en su día son Greatest Hits. Es que, y películas que salen, evidentemente, pues el otro día hablaba, ¿no?, de la del 2019, Yesterday, me gusta mucho el cine, pues evidentemente vi la peli, la actriz me encanta, y la peli está bien, y los temas pues se dejan llegar, o sea, son buenos hits, claro, son hits, pues buenos, acompañan, pero te pueden o no te pueden gustar. Y vaya rollazo que meto siempre, ¿verdad? Pues eso, llamamiento a la paz, señores, unos sí, otros no, cada uno que coleccione, que haga, que tenga, que escuche y que disfrute de absolutamente lo que le plazca o cuando le plazca y de la manera en que le plazca. Y ya está. Esto para mí fue un error. Aquí me dejé un dineral y no lo he escuchado. O sea, una cosa es que me compre una cosa porque me gusta y tengo varios formatos y quiero tenerlo. Otra es que dijera, quiero tener toda la discografía de Beatles porque me encanta, lo quiero tener todo. Pues enhorabuena. Pues enhorabuena, como yo, cuando tengo, yo qué sé, tengo de Ajá, tengo tantos grupos, tengo todo lo que va saliendo, pues tengo esa enfermedad, por decir algo, y lo voy pillando. Y eso, pues no sé si puedo decir, qué gran coleccionista soy. No, a veces me siento, y lo digo, a veces me siento un desgraciado, porque pienso, joder, cuando era chico, con una miserable cinta grabada, una cinta de audio, era el tío más feliz del mundo. Y a lo mejor en la cinta, que era de 60, de 90, aprovechar las dos caras al máximo. O sea, le metías ahí lo que hiciera falta, grabaciones de la radio, lo que te hiciera un compañero, y eras un tío feliz. Con lo cual, coleccionar es bueno, es malo o no. Bueno, si te lo puedes permitir está bien, si no te lo puedes permitir pues está mal, y yo qué sé, locuras varias, no veas cómo me lío. Todo por los escarabajos de Liverpool. En fin, unos grandes o no. Pero bueno, de hecho eso, vamos al otro, que es lo que nos interesaba. Espero que os guste el vídeo de lo que muestro, o que no, que podáis ver alguna cosa que no habíais visto hasta la fecha, o como mínimo en una buena calidad, y sobre todo que podáis chafardear, que es lo que mola. Y compañeros, sea lo que sea, viva la música, la buena música, la que nos gusta a cada uno, no a los demás, a cada uno. Adiós, nos vemos en breve. Bien, muchachos, aquí las tenéis.
80-90. Esto es una promo box con 14, 7 pulgadas dentro, un booklet en tamaño también 7 pulgadas y no llega a ser un digipack, que es un sobrecito con los 2 CDs del recopilatorio. Y esta sería la 90-2000, mismo formato pero con 15, 7 pulgadas en lugar de 14. También con un booklet, tamaño 7 pulgadas, que lo veremos ahora, y con un sobrete, no podemos decir un digipack, es un sobrete donde vienen otros 2 sobrecitos con la edición del Divest. Vamos a la primera, partamos así con cuidado y explicamos un poco la historieta. Esta quizás es la más complicada de conseguir por precio, no por otra cosa. Inicialmente era muy jodida. Cuando conseguí esta realmente era jodida, pero la encontré de segunda mano vuelvo a lo mismo, a relativo buen precio, pero después alguien se sacó de la manga algunas ediciones y se pudieron conseguir más, pero bueno, sigue siendo un artículo 2 bastante buscadete. Y esta es una de las piezas. Mirad, vamos a hacer una cosa, ¿veis? Las guardo con el precintito, me venía ya así, la persona que la tuvo también lo tuvo con el precintito, es algo que me convenció a comprarla. Pero aquí es donde le empecé a pillar un poco de manía a las cosas de segunda mano. Y diréis, ¿por qué? Si la box está de coña. Pues mira, vamos a hacer una cosa para luego sacaros unas fotos bien chulas. Le voy a quitar con mucho cuidadete el plastiquete para hacerle luego las fotiquis. Y me diréis, pues sí está muy bien y no tiene... No, mirad, la box está perfecta. Las imágenes eran guapas y por eso me decidí, como os he dicho, a comprarla. Pero esta box la tenía alguien que fumaba como un carretero, además que le metió los dátiles sin ningún miramiento en alguna de las partes. Aquí no lo veréis, pero dentro sí que lo veréis. Y huele a tabaco que tira para atrás. Y con todo el perdón del mundo, creo que las piezas de colección no tienen que oler a tabaco, porque si esto olía a tabaco es que el tío fumaba, vamos, debajo de las piedras, en cualquier lugar, y no sé, es mi punto de vista. Pero bueno, vamos a la box, que me enrollo siempre con una tortilla y no me da avanzar. Mirad qué cosa más bonita. ¿Veis? De esto, colección, simplemente tenemos la imagen detrás del muchacho, tenemos aquí de nuevo lo mismo y no tenemos nada más, no hay absolutamente nada más. El contenido... Fijaos, esta tenía un defecto, al menos la que me llegó a mí, y es que esto sería, como os he dicho, el sobrete con los 2 sobrecitos, con los CDs, con los mismos temas del Divest, pero aquí, veis que tiene una hendidurita teórica para colocarlo, nunca ha cabido, con lo cual lo tienes que dejar así para que no se fastidie. No sé si pasan todas, en la mía sí que pasaba. Y aquí como rarezas que tenemos, pues bueno, nada, el formato este no es el habitual, es una promo también. Y bueno, aquí veríamos, os fijáis que hay 14 canciones. Bueno, pues aquí, después de la All I Want Is You, All I Want Is You, madre mía, que pone los 6 minutos, esto se va casi a 9 minutos reales, hay un espacio cuando acaba de 1 minuto y luego tenemos la maravillosa October de 2 minutos 20 y pico, 2 minutos 21, si no me equivoco, que es una auténtica gozada. Pero bueno, te tienes que esperar, es la rarecita de esta edición. Y aquí pues, ¿qué tiene? Pues nada, veis, otro sobrecito, también promo only. Los temas son los mismos, salvo lo que os he dicho, que aquí no lo indique. Y en cuanto al CD, ¿veis? Sería algo también similar. Lo único que tenemos aquí con el código. Y lo malo es que viene aquí ensobrado con el cartón. Y si no le ponéis una protección, acabará hecho una auténtica porquería, como siempre digo. Y aquí, bueno, este está bastante bien. Este lo tenía ensobradito, lo he abierto para que lo veáis vosotros. Más o menos la presentación es la misma. La presentación. Esto lo metemos con cuidadito aquí, que queda muy mono. Repito, esto es una caja dorada, al igual que la plateada. Si tenéis algo de grasa en las manos o las tenéis sucias, os lo vais a cepillar automáticamente. Con lo cual, trabajarlo, manipularlo con sumo cuidado. Esto es el booklet de 7 pulgadas, que yo tengo además así ensobrado en su día. No tenía fundas japonesas, de estas que me gustan tanto, que también las hay de 7 pulgadas. Y lo hice pues con con la bolsica, que al fin y al cabo pues, bueno, lo protege igual. Pero aquí es donde viene mi cabreo con este. Bueno, ahora no saldrá esto, se ha quedado ya, es que esto no lo había ni abierto desde el día que lo visualicé. Mirad, no sé si se ve, sí que se ve, ¿veis?
Estos son dátiles. Si ahora tuviera las pruebas de ADN, podría ir a buscar a este hombre y encarcelarlo por lo que ha hecho. Esto no tiene nombre, por favor. O sea, coges el bucle con las manos que te has tocado antes el ojete o qué. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Al menos por dentro parece que tampoco no se limitó ni a mirarlas. Mirad, esto sería el bucle, para que lo veáis. Veis que es un formato en tamaño 7 pulgadas, con unas fotos pues chulas de la época. Mirad qué jovencicos aquí todos. Aquí, como os he dicho, Bono tenía una voz espectacular. Mira, castillo del Unforgettable, imágenes de Joshua, bueno, hay un poquito de todo. Y aquí, pues nada, tendríamos lo que son los temas, el año de publicación, etc, etc. Bueno, no deja de ser una radicita que está chula. Apartamos, luego ya lo colocaré yo con sumo cuidado. Fijaos, viene, esto hay que sacarlo con cuidado porque realmente tiene una cosa buena y es que entran casi a presión, entran milimétricos. Como os he dicho que el CD no entraba bien, los 7 pulgadas sí que entran estupendamente. Pero ahora me diréis, guay, 7 pulgadas. A ver, no os engañemos. No sé si lo he dicho antes, pero bueno, lo digo ahora. El formato 7 pulgadas, después del cassette, es el formato más inútil que existe. Por más que ahora muchos está de moda el cassette. El cassette se desimanta, tienes que esperarte a que pase, tienes que dar la vuelta si no se te engancha. Y el 7 pulgadas pues tenía su sentido cuando aquellas gramolas permitían meter los 7 pulgadas a pelo, a millonadas, para que aquello rodara y te pusiera el tema. Pero hoy en día, salvo algún caso excepcional, no os iráis, por favor, no os sintáis heridos. Esto no lo pone ni Dios, porque si tienes que levantarte a sacar el single, meterlo, y suerte que estos al menos, mirad, los miraremos uno, ¿vale? Suerte que estos al menos pues tienen el formato normal, no tienen aquí, bueno, sabéis que tenemos un adaptador, que algunos no sabemos ni dónde lo tenemos, porque no lo usamos nunca, pero los 45 originales normalmente venían con la galleta aquí, con un espacio en el interior, para tú meterle el adaptador. Estos ya vienen con el formato normal, con lo cual en cualquier reproductor los puedes poner. Aquí no puedo vacilar de giro, porque esto yo no pinchaba con esto en mi vida. Algún tema habré pinchado, pero es muy complicado. ¿Veis? No deja de estar mal la imagen. Y en cuanto a temas, podríamos, si queréis, irlos mirando de uno en uno, pero es un poco tontería. Lo único que viene haciendo es en cada uno de los 7 pulgadas, excepto en el último, vienen 2 temas, uno por cara. Y aquí, para que os hagáis un poco de la idea de lo que tienen todos, ¿veis? Llevan aquí lo de promo, indican, y llevan todos esto creo que a alguno le gustaba el tema, llevan todos inscripción a mano, excepto una M que se hacía de forma automática en la impresión. Pero bueno, poca cosa tiene más. Sí que os enseñaré. Esto debería enfundarlo con cuidado, porque la verdad es que aunque no estén utilizados se fastidian, y mucho, y más los 7 pulgadas es uno de los formatos, por eso decía también que más se fastidian. Venían en un cartón así, lo usabas y tú lo cargabas enseguida. Pero bueno, no deja de estar curioso. Sí que es chulo, ¿vale? Mirad, The Best y los B-Sides, todas las carpetitas llevan exactamente lo mismo. Ya os enseñaré las fotos, ¿veis? Fotiki y los temas. No los vamos a repasar, si no estaremos aquí una hora. Fotiki y los temas. Fotiki y 2 temas. Otra foto, a ver, no la voy a girar, ya os la podéis imaginar. ¿Veis? Vienen con una numeración. A ver, aquí tenemos otra foto, si os habéis fijado. Bueno, esto estaría así. ¿Veis? Van numeraditos, lo que os permite, como no dejan de ser 14, pues si os despistáis, colocarlos en orden. Pero bueno, realmente el formato, a ver, a pesar de que no se use lo que es la presentación, lo que es la box, pues para un coleccionista como es mi caso, hace gracia y mucha. Aunque no lo uses. Este es el 9, no confundamos 6-9. Aunque no lo uses. Y la verdad es que además esta compilación, como he dicho, la del 80-90, es bastante acertada. Es bastante acertada. Bueno, incluye los temas de quizás una de la etapa pues más escuchada, más post-punk y con un rock así un poco más oscuro, hasta el de Joshua, de los U2. La 90-2000 también me encanta porque hay temas, evidentemente, que también sonaron, gustaron y me acompañaron mucho. Vamos a colocarlo para que veáis. A ver, claro, como es una promo, tampoco quiero valorarla. ¿Veis? Aquí otro detallito que no sé si os habéis fijado. Está bien, para muchos 7 pulgadas originales lo lleva para que tú puedas acceder y no te cargues el cartón. Siempre es más sencillo si tienes una hendidura, como hago yo el truco con el DIN A3 para poder meter el dátil, pues es más sencillo que sin dañar el 7 pulgadas. Mirad lo que os decía, ahora para ponerlo tienes que ajustarlo mucho,
porque es que van milimétricas. Y esto la verdad es que está muy bien, porque así no se mueve en absoluto. Por lo menos sufre menos y el cartón siempre queda perfectito. Venga, teníamos aquí, esto lo cubriré luego, teníamos aquí el booklet, coño, el booklet es un pirata. Y aquí el CD, pues que no deja de estar, lo ponemos así con sumo cuidado. Y esto queda así precintadito. Se abre con cuidado, esto va así, si al final no lo cuidáis se os acabará rajando. Esto venía, una cosa mala que tiene esta caja, ¿veis? Tiene un poquito, bueno, viene como viene. Es que la serigrafía no es tan perfecta, ¿veis? Tenía un pequeño golpecico, pero bueno, es lo que hay, no podía conseguirla de otra manera. No tiene el trabajo tan perfecto como hacen ahora de cantoneados, etc. Y la serigrafía tampoco es tan brutal. Y aquí, si os fijáis, no es más que una impresión sobre un papel encima de la caja. Y esto provoca que, al final, ¿veis? Esto se acaba fastidiando. Lo ideal es que sea una serigrafía como las hacen ahora. Pero bueno, tampoco le vamos a hacer ascos. Mirad, esto queda así. Y bueno, está bien. Ya veis qué pasa. Pues recogí manía así a la segunda mano. Es que a mí me gusta que esté impoluta, como veréis ahora la siguiente. En cuanto a precio, que no se me olvide, pues esta box ahora vale una burrada para lo que es. Así que si realmente sois fans de U2 y la tenéis, enhorabuena. Y si la queréis conseguir, pues empezar a ahorrar. Aquí valoráis si merece o no la pena. Yo la tengo y a mí me merece la pena tenerla. Pero bueno, a gustos colores, como siempre digo. Esta ya la tenéis algo más barata. De la otra pues puede rondar a partir tranquilamente. No lo he revisado últimamente, pero creo a partir de los 400-500 euros. Es lo que rondan los precios ahora. Y esta pues todavía podéis encontrar barato, caro, no lo sé. Pero la podéis encontrar a partir de 200 euros, en buenas condiciones, alguna precintada, normalmente de Estados Unidos. Estados Unidos, pensar que os van a meter el palazo en la aduana, si no vais con cuidado, o casi siempre. Pero bueno, valorar. Bueno, y del Reino Unido ahora también, o sea, ya no... Estas boxes, evidentemente, si no lo había dicho, creo que sí, son de Island, son promos exclusivas del Reino Unido. Claro, si os la vende alguien de allí, pues habéis palmado también. Esta también la tenía precintadita. ¿Habéis visto lo que he hecho? He desprecintado una box, ya no un vinilo, una box. ¿Veis? Esta está comprada nueva, como a mí me gusta. ¿Veis la diferencia de comprarla precintada? Tú la usas, tú la abres, tú la tocas, tú la papas, tú haces lo que quieras, le metes dedos, no la tocas, le haces lo que quieras, maravillas. Y si se deja, a lo mejor hasta la box se excita un poquito. Pero bueno, no sé si se excita más el que la toca o la box que se deja tocar. Tontunas varias de las mías. Ya la veis, es muy chula, lo mismo, ojo, el dorado quizás es más sencillo que se vea un dátil, pero el plateado le sucede exactamente lo mismo. Y el sistema de, mira, está aún nueva, fijaos que tenía un pequeño golpecillo, pero bueno, fijaos que el sistema de cantoneado es más o menos similar y aquí hacen lo mismo. Esto es una impresión sobre un papel encima de la box, cosa que lo ideal sería una serigrafía completa y sería mucho más resistente. Formato y presentación exactamente el mismo, calidad exactamente el mismo, diámetro exactamente el mismo, es lo mismo en otro color, apertura la misma, ir con cuidado. Y aquí sí que podemos decir que viene, lo único que cambiará es que viene un 7 pulgadas más. Fijaos, misma fórmula, ¿veis? Un sobrete con los temas, aquí deberíamos de tener Promo Only, Not for Sale, de Island, con el código, vale. Y vienen pues igual. Dentro vendrían dos sobretes, sacamos con cuidado. Es una presentación muy similar a la que ya se hizo, la edición normal, la edición japonesa, llámala como quieras. Lo mismo, no for sale, y los temas son exactamente los mismos. Y aquí que yo sepa no hay ningún vacío, ni ningún bonus track, ni absolutamente nada. El booklet, hostia, ¿cómo estoy hoy? El booklet o librete o libreto es exactamente el mismo. Había hecho la misma fórmula. Hay quien le gusta, hay quien no. Lo hago porque fijaos que esta box ya tiene unos añetes y está totalmente perfecta. Quizás hubiera estado igual sin el plastiquite, pero a mí me mola ponerlo. ¿Veis? Impoluta. Y para que podáis chafardear lo que había dentro, son imágenes que todos conocéis, de la Actun, todos los álbumes. Mirad. De hecho, esto serían las mismas fotos que salen en el puzzle de la Uberbox o que salen en el álbum original. Casi todo. Y ahora tendríamos que pasar a discos
más adelantados. Claro, pensar que esta box, si no me equivoco, empieza en el Acton Baby, o sea, tiene toda la lógica de que comience con ello. Bueno, no tenemos ninguna sorpresa, pero bueno, sí que es cierto que este libreto solo aparece aquí. Bueno, aquí tendríamos una. Podemos hablar ya del pop, etcétera, etcétera, etcétera. Foto chula de donde las haya. Una gran foto. ¿Cómo se nota? El fotógrafo de Depeche y fotógrafo 2. Es una barbaridad como fotografía este hombre. Anton Corbijn. Vale, y aquí ya, pues bueno, aquí tenemos a un Bono ya un poquito más madurete, y si lo vemos ahora, pues ya sabemos la edad que tiene y lo que tiene. Misma fórmula y misma presentación. Un booklet bastante chulo. Y ahora haremos lo mismo. Viene el mismo, como entiendo que el ingeniero era el mismo, también es bastante, hay que sacarlas con mucho cuidadete. Ponemos aquí y ahora vamos a lo que son los 7 pulgaditas. Haremos la misma fórmula, es lo mismo, casi todos los temas vienen con 2 temas, aquí son 15 porque venían más tracks y ya veis, normalmente van de 2 en 2. Y aquí lo que sí que no me había fijado, y creo que no, la única diferencia es que no tenemos numeración alguna, por lo que si los viene desordenado o lo queréis ordenar, pues tenéis que mirar uno a uno los temas. ¿Veis? Mostraré el primero para que veáis que es exactamente lo mismo con las fotitos. Tenemos aquí la misma presentación con el promo no for sale. Tenemos es que así atrás no sé si verá, haremos una ojeada porque aquí, ¿veis? Tenemos aquí XM, normalmente tenemos la inscripción a mano de tiene los vinilos, pero bueno, ya está, del máster, etcétera, etcétera. Esto ya es demasiado, ya es un nivel friki que no sirve absolutamente para nada. Teníamos el primero, teníamos el segundo, las fotos lo mismo, no os la voy ni a girar. Pues mira, ostras, antes hablo, antes la lío, la madre que me trajo. Claro, si es que tenemos la galleta, lo tenemos aquí. Tontorrón. 1, 2, aunque cueste verlo, pero bueno. Enseña la foto, teníamos el 3 con los temas, el 4. Anda que Jordi, patinas tú como el quinto. Es esto, perdona, estoy fino con los números hoy, Vale. Séptimo. Aquí el amigo Diez. Octavo. Pam pam. Noveno. Este lo decís vosotros. Tan tan. También lo decís vosotros. No sé, en inglés todos, venga, vamos a aprender. 12, Jordi, aprende los números. 12, 13. 13 de toda la vida, dejémonos de tonterías. Pop art, qué fotos, chulas. La foto de Bono es bastante bien, había sido Taxi Driver, ¿Recuerda un poquito? Bueno. Y esta es una de las que salía en la contraportada del recopilatorio, con el número 15, con el último. Y aquí, pues por ejemplo, pues mira, la de Lemon, la Discotech y los remixes. O sea, ya sabéis lo que componía, de lo que estaba compuesta a The Best. Y aquí pues tiene exactamente lo mismo. Y aquí con cuidado, mirad, si queréis ponerlo, es lo ideal. Si no lo ponéis del 1, es lo que mejor que podéis hacer, pero si no tenéis que hacerlas muy 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 ajustadas para que puedan. Bueno, ahora quedaré un poco como el culete. Jordi. Vale, acabo de liar la parda. Así, mira, vamos a hacer los 2 bloques. Quedaremos algo mejor. ¿Por qué quedaremos algo mejor? Porque por pedazo era normal y no tiene otro nombre, y a mí esto me jode muchísimo. Mirad, esto que dice, esto que es una tontería, acabo de hacerla yo. Una puñetera arruga, esto me duele, me duele. Esto necesitaré 5 días para cicatrizar. Esto es que soy un enfermo, lo que he dicho antes, esto es enfermedad. Que tenga una pequeña arruga en cartón es lo más normal del mundo. Mirad cómo teníamos las libretas cuando estudiábamos, y que... En fin, nivel coleccionista. Como he dicho antes, no sé si es una bendición, una virtud, una enfermedad, una maldición, todo porque no tiene otro nombre. Vale, ahora para más Inri, se me está revolviendo esta box, se me está vengando por haberla arrugado. Como tiene un vinilo más, a la hora de ponerlos,
es más justo el espacio que hay entre cartón. Y ahora tengo que poner esta. Ah, sí, vale, ya está, se ha dejado. Luego la protegeré otra vez. Y aquí sí que el CD, como os he comentado, viene bastante justito. No sé si tenéis alguna, comentarme, si os ha pasado lo mismo que como la 80-90 a mí o... No sé, y no tiene nada más. Repito, formato de los más inútiles para reproducir, como el cassette, perdonadme que esto lo tengo que decir, pues que seguís comprando cassette, ¿me lo decís en serio? Una cosa es que te lo regalen, venga, te regalamos el cassette a hacer la tontuna, pero creo que hay gente que se compra el cassette porque es lo más. Pero en serio me decís que es lo más, un cassette. Madre Dios, un cassette era lo más en su momento. Un cassette no tiene lógica alguna, por favor. Bueno, ya está, sí, nostalgia, pues ya está, lo mismo que con la cena. Bueno, pues ya está. Vamos a dejarlo ahí. Pues nada, ya veis, la Box 1 promo, o la 80-90 y la Box 2, las únicas que se han hecho hasta la fecha, promocionales, de los dos recopilatorios, año 98, Island Records, año 2002, Island Records. Y aquí os dejo. Espero que, pues eso, hayáis visto algo interesante o no. Compañeros, resistir, que tengamos U2 por muchos años, sean ya grandes o no, estén sobrevalorados o no, y que tengamos absolutamente todos los grupos por muchos años y toda la música por muchos años. Y me repito como el ajo. A cada uno lo que le guste, cada uno lo que disfrute. No os vayáis a comprar por modas lo que os dicen los demás. Os lo escucháis, ahora tenéis plataformas para chafardear, para escuchar, para lo que sea. No hace falta que te la juegues como antes. Antes nosotros teníamos que ir a la tienda, veías una portada que te gustaba, te la jugabas y te comprabas. O salía el último de no sé quién, pues te arriesgabas y te lo comprabas. Pero ahora no es así, ahora te lo puedes escuchar, tenéis avances, tenéis absolutamente todo. Con lo cual, vuelvo a lo mismo, que está todo disparado porque todo el mundo compra mansalvas y saber lo que compra. Si los Beatles son buenos para unos, para otros no. O sea, que no os digan, tenéis que tener la colección de los Beatles, tenéis que tener la colección de los Rolling, tenéis que tener la colección de Queen. No, tenéis que tener lo que os mola. Y a mí los U2 me molan y por eso lo tengo todo. Y posiblemente, si puedo y me lo puedo permitir, seguiré teniéndolo todo entre comillas, a lo que pueda acceder. Así que con pisos os dejo ya porque vaya tostón. Lo dicho, nos vemos en breve. Resistir, viva la música, la buena música.